Buenas tardes, pues hoy voy a hablar sobre los textos argumentativos y los textos narrativos. Para empezar, empezaré hablando sobre los textos argumentativos, que son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. O sea, es como convencer a alguien dando argumentos sobre un tema, por ejemplo, polémico. Llegar a cambiar el punto de vista de cierta persona dándole argumentos con los cuales lo puede convencer. También em, este tipo de texto incluyen géneros como lo es la disertación, artículos de opinión, cartas argumentativas, editorial, entre otros. Pues como los que yo más he escuchado son como que los artículos de opinión, ya que pues ahí es donde ellos se expresan dando argumentos claros sobre algún tipo de tema. Son muchos lo que uno puede encontrar sobre estos textos. El texto de carácter argumentativo busca convencer al lector sobre determinados asuntos. Como ya lo dije, es como que intentan convencer a una persona de cambiar su punto de vista dándole argumentos con cosas que tienen coherencia, sino no. Por eso una persona para dar un tipo de este texto tiene que primero empaparse en el tema, saber muy bien, saber lo que va a decir. Cualquier pregunta que le hagan, tiene que saber cómo responderla. Entonces es eso. Por eso es indispensable tener fundamentos. Como ya lo dije, ya tiene que tener, por ejemplo, a investigar muy bien sobre lo que va a hablar. Eh, y ya luego tiene que centrar su punto de vista. Solamente así podrá convencer a la persona a la cual quiere persuadir su tema. Eh, en los géneros argumentativos escritos, sobre todo, conviene el punto de vista que sea presentado de forma clara. Tiene que ser muy claro en lo que va, tiene que utilizar un dialecto claro donde todo el mundo le pueda entender, ya que pues no siempre va para un tipo de público en especial, sino que es como para un público en general. De esta manera, a través de una argumentación objetiva y con diversidad léxica sostenida o defendida, se puede convencer al lector de lo que el emisor está defendiendo. Y las características de los textos argumentativos son que tienen un orden en especial, por ejemplo, no puede cambiar, digamos, tiene que respetar ese orden, que los cuales la estructura sería la introducción, el desarrollo y la conclusión. Eh, Cada parte de estas posee una función, lo cual es importante. Por ejemplo, la introducción nos presenta como un pequeño resumen sobre lo que habla del texto. Ya cuando se habla del desarrollo, ya es cuando la persona tiene que meter su argumento, tiene que, digamos, ya empezar a defender su tema o estar en contra del tema, porque también existen temas que no todo siempre es a favor, sino también puede ser de crítica. Esto normalmente se cuenta en un simple párrafo de forma general, o sea, generaliza todo, no tiene que especificar cada cosa. En la conclusión es la parte final del texto. O sea, el texto argumentativo solo tiene tres partes, la cual es la introducción, el desarrollo y la conclusión. La conclusión ya la parte final es donde ya como que retoma la tesis central del texto, que es como que ya da su conclusión con la base que tuvo y todos sus argumentos desarrollados durante el texto. Cuando, por ejemplo, un texto argumentativo es construido a partir de una diversidad objetiva, es decir, que tiene varios objetivos, no es un objetivo claro, el autor no identifica al lector, es decir, o sea, lo hace hacia un público en general. Em, por ejemplo, presenta argumentos impersonales, que es lo general que se usa para este tipo de textos. La sensación de imparcialidad, aun cuando la opinión del autor está siendo expresada, sin duda es un tipo de texto argumentativo que se ve más en las web. Eso sí, sí he visto muchísimo.
Por ejemplo, cuando la sensación de imparcialidad es grande, donde uno lo más lo ve es en las páginas web. Eh, por ejemplo, usted quiere buscar no sé, sobre algo que esté pasando en la actualidad, por ejemplo, un debate político, y por ejemplo van a haber muchas personas que dan su punto de vista sobre esto. Esto es muy general. En el caso de la disertación se usa la primera persona en singular, de manera que se queda bastante evidente que la opinión del autor del texto. Esto ya es otro tipo que es la disertación, donde siempre se habla de la persona del singular. Es importante considerar que al elegir una de las formas de construir el texto argumentativo es fundamental seguirlas hasta el final. Es decir, usted, digamos, no puede empezar con un tipo de texto argumentativo y al final terminarlo con otro. Siempre tiene que empezar y terminar con el mismo, ya que pues puede confundir al lector o algo así. Ya para continuar, por ejemplo, les voy a hablar sobre qué es el texto narrativo. Un texto narrativo es aquel que cuenta una historia, por ejemplo, como una historia sobre una persona, como por ejemplo puede ser una biografía o algo así. Se desarrolla en un tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencias o como una serie de acciones que realizan los personajes, que permite al lector imaginarse la situación. Por ejemplo, ellos lo que quieren transmitir es como algo interactivo donde la persona puede llegar a conectarse con la historia y poder entrar a la historia, imaginarse todo lo que sucede. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales o como también pueden ser ficticios, o imaginarios, como lo quieran llamar. O también puede ser basados en hechos reales. Por ejemplo, quieren basarse en la muerte de alguna persona y quieren contarla, pero adaptándola a su modo, ¿no? El narrador de la historia puede ser o no ser propio autor. Por ejemplo, puede ser, digamos, que lo narra una persona externa o puede ser que lo narre como un personaje dentro de la historia. Y es que cuenta el relato empleado cualquiera de las tres personas gramaticales, como lo pueden ser la primera persona, por ejemplo, que él mismo lo hable, la segunda, por ejemplo, está contándolo pues en segunda persona, ¿no? Y la tercera, la narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana como para transmitir información, como en la literatura para las creaciones de historias de ficción o como lo quieran llamar. Cada autor tiene su propio estilo para narrar. Por ejemplo, hay algunos narradores que le quieren dar como un poco de suspenso y lo empiezan narrando de atrás hacia adelante. Puede ser confuso, pero son historias que como que conectan mucho más porque, o sea, tú sabes el final, pero no, pero quieres descubrir cómo inició tal cosa. Entonces, pues sí, pero ellos nunca dejan perder la estructura general que tiene. Por ejemplo, ya más adelante hablaré de eso. Como, bueno, sí. Eh, que las características estas del texto narrativo son, por ejemplo, la estructura que tiene, que es con la introducción, un desarrollo y un desenlace, o como muchos nos le enseñaron que es inicio, nudo y desenlace. Un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Por ejemplo, una historia puede ser como ya un cuento, por ejemplo. Informar puede ser, por ejemplo, un hecho que está pasando en el mundo y lo quieren informar de forma narrativa. O entretener al lector simplemente con algo ficticio. Eso puede ser lo general que usan para entretener, o algo que tenga, no sé, algo que los entretenga. Se caracteriza por la figura de un narrador. Para que sea un texto narrativo obligatoriamente tiene que tener un narrador, porque es como que la persona que le da vida a la historia. Ya puede estar dentro de la historia o fuera de la historia, como lo quiera el autor realmente expresar. Em,
para el autor es quien le da el estilo, como ya lo había dicho. Se caracteriza por tener diversos elementos, como la principal es el narrador, que es quien cuenta la historia y puede estar presente como en uno de los personajes que son quienes actúan los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser, por ejemplo, principales que son como que quien la historia ronda a través de ellos, o pueden ser ya secundarios que intervienen, por ejemplo, en cierta parte de la historia y pues no le dan tanta importancia, ¿sí me entiende? El espacio, por ejemplo, el espacio es uno de los lugares donde, digamos la ciudad de Bogotá, ese podría ser el espacio donde ocurre la historia, ya digamos pueden trasladarse, digamos ya después lo cuentan, digamos en otros sitios, por ejemplo, el lugar simplemente. El tiempo, por ejemplo, el tiempo puede ser la época, el mes, el día, el tiempo. Eh, son como que puede ser líneas cronológicas, por ejemplo, el tiempo va pasando o simplemente, digamos, es la historia de que pasó en un simple día o así. Se caracterizan también por jugar con el tiempo. Por ejemplo, pueden contarlo de el tiempo de forma diferente, de empezando de atrás hacia adelante o simplemente normal, como cualquier historia. La acción, por ejemplo, la acción es el argumento de la historia que puede estar expresado desde un comienzo que se va deduciendo a medida que va avanzando el relato o simplemente lo sueltan de una. La estructura del texto narrativo. En el cierre de una narración se relevan las interrogantes que surgen durante el relato. La estructura de un texto narrativo está compuesta por tres partes. La introducción, o como muchos lo conocen, el inicio, que es la presentación de la historia que permite situar al lector contexto determinado. Por ejemplo, el tiempo, el lugar, le da una introducción, por ejemplo, presentando a los personajes, algo así. El desarrollo o el nudo, o como lo quieran llamar, es la parte como por ejemplo más larga donde se conocen los detalles de la historia, por ejemplo, de los personajes, el problema que va a pasar o los acontecimientos que por ejemplo conectan toda la historia o así. El desenlace ya es como el cierre de la historia, donde digamos se resuelven todos los problemas, interrogantes que sucedieron durante el desarrollo o el nudo, como lo quieran llamar. Puede ser un final trágico, feliz, triste. Pues por lo general quieren como llegar a, si es un tema como por ejemplo un cuento, quieren darle un final feliz, porque por ejemplo el cuento la persona que lo va a recibir, o sea, no sé cómo llamarlo en este momento, se me fue la palabra, pero por ejemplo, el receptor creo que es que se llama, van a ser los niños, entonces lo que quieren no es, por ejemplo, no le pueden dar un final trágico, porque por ejemplo ellos no van a quedar contentos, por ejemplo, van a quedar tristes o algo así. Y eso ya es todo, eso era lo que quería hablar sobre el texto argumentativo y narrativo. Muchas gracias.